soy Rein Padrón Guaregua, estudiante de la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho, de la sede de Ingeniería. En este caso hablaremos sobre los sismos. En el presente trabajo trataremos sobre qué es un sismo, origen de los sismos, componente de un sismo, ondas sísmicas y sus tipos, mediciones de los sismos, escala de medición, qué es la sismicidad y efecto de los sismos. Ahora bien, ¿qué es un sismo? Los sismos son movimientos convulsivos de la corteza terrestre. Se clasifican en microsismos cuando son imperceptibles, macrosismos cuando son notados por el hombre, megasismos cuando son tan violentos que pueden producir la destrucción de edificaciones y por ende tener grandes números de víctimas. Los macrosismos y megasismos son los conocidos con el nombre de terremotos o temblores de tierra. Los orígenes de los sismos. Existen tres orígenes de sismo. El sismo tectónico produce el 90% de los terremotos y son originados por ajuste en la litosfera. Sismos volcánicos se producen como consecuencia de la actividad propia de los volcanes. Y sismos locales afectan a una región muy pequeña y se deben a hundimientos de cavernas y cavidades subterráneas. Los componentes de un sismo. Encontramos el hipocentro, las ondas sísmicas y el epicentro. ¿Dónde crees que causa mayores daños? Lógicamente, cerca del epicentro. Más lejos, el temblor se nota menos. Las ondas sísmicas son las vibraciones emitidas tras un movimiento sísmico. Se transmite por todo el interior de la Tierra. Existen dos tipos de ondas, las ondas internas y las ondas superficiales. Las ondas internas se dividen en dos, en ondas P, que son las longitudinales, y las ondas S, que son las transversales. Las ondas superficiales también se dividen en dos, las ondas Rayleigh y las ondas Love. Las mediciones de los sismos se realizan mediante un sismógrafo. Está conformado por un tambor, un marcador, la pesa y la base. Bien, ahora, ¿qué son los sismogramas? Es el registro del movimiento del suelo que lleva a cabo por un sismógrafo. En esta imagen podemos apreciar cómo se realiza un registro del movimiento de la Tierra. Encontramos las ondas P, las ondas S en un tiempo determinado. Escala de medición. Encontramos la intensidad, que es la medida de la fuerza del movimiento del terreno, es decir, del poder destructivo del temblor. Un ejemplo de la escala de medición por intensidad es la escala de Mercalli. La magnitud es la medida de la cantidad de energía liberada en el foco. En la escala de medición según la magnitud es la escala de Richter. ¿Qué es la sismicidad? La sismicidad es el estudio de los sismos que ocurren en un lugar específico. Pueden ser de alta o baja sismicidad. Se pueden observar que la mayor parte de la energía sísmica, el 80%, se libera en las costas del Océano Pacífico, región que se conoce como el Cinturón de Fuego. Otras regiones como el Atlántico Medio y el Cinturón Eurásico tienen una actividad sísmica menor. Existen también regiones donde la actividad sísmica es casi nula o desconocida. A estas regiones se les conoce como escudos. En esta imagen podemos apreciar las 17 placas tectónicas. Los cuatro tipos fundamentales de fronteras o vecindades de las placas, podemos observar las placas divergentes, que son las que se separan. La frontera convergente, que es cuando se unen y forman cadenas montañosas.
y la frontera de transformación que podemos tener como ejemplo las fallas de San Andrés. Los efectos de los sismos. Algunos efectos de los sismos vienen siendo los movimientos y rupturas del suelo, como se muestra a continuación. También el corrimiento y desplazamiento de la tierra. La liquefacción del suelo. Esto ocurre cuando el agua saturada en los materiales como en la arena se pierde su cohesión y se transforma del estado sólido al estado líquido. Maremoto o tsunami. El 90% de estos fenómenos son provocados por terremotos. El nombre más preciso viene siendo maremotos tectónicos. Y como anexo les puedo agregar el terremoto y tsunami de Japón del 2011. El terremoto ocurrió a las 14 horas 46 minutos 23 horas, hora local de Japón, del viernes 11 de marzo del 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar. Provocó un tsunami que llegó aproximadamente 15 minutos después del sismo y que llegó a las costas de Rusia, Taiwán, Islas Midway, Hawái, Oregon, California y México, con cerca de 2 metros de altura. El terremoto fue tan intenso que causó que el eje de la Tierra se moviera 10 centímetros. No se registró daños de consideración ni en Ecuador, Perú y Chile. El efecto dominó del terremoto también produjo el accidente nuclear de Fukushima, como se muestra a continuación. Gracias por su atención.